Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. El día de hoy ya vamos a empezar con el capítulo 13. Seguimos en la séptima trompeta y este se va a llamar la primera bestia, pero va a ser la primera parte. Vamos a ver dos partes acerca de esta primera bestia y vamos a empezar a conocer de qué nos está hablando la palabra de Dios. Vamos a leer, como es costumbre, todo nuestro capítulo para entrar en contexto. Vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 13. Dice así: Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar contra su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no le adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, hasta aquí. Es todo el capítulo 13. Por esta ocasión, hermanas, no vamos a dar resumen. Me refiero al capítulo 13, ya veremos en el 14. No vamos a hacer el resumen anterior porque hay muchos conceptos que ver aquí, hay muchas cosas que explicar en el capítulo 13, así que prefiero aprovechar el tiempo del repaso para explicar o avanzar un poquito más. Y en el tema, cuando nos reunamos, de todas maneras vamos a hacer nuestro repaso, eso de manera normal, pero ya en los audios no se los voy a mandar, va a ser necesario que ustedes consulten pues el audio anterior para tener un repaso del tema anterior. Bueno, vamos a iniciar. Quedamos que el tema de hoy es la primera bestia, es la primera parte. Y antes de que entremos en materia con el capítulo 13, hay que recordar cosas importantes que nos dijo el 12. Dice el versículo 12 de capítulo 12: por lo cual alégrense cielos y los moradores de ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y aquí es importante, cuando todo esto pase y cuando sea la manifestación de esta primera bestia, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y por eso dice: ay de los moradores de la tierra, porque tiene que poner su plan en acción, pero a pasos agigantados.
tiene que apurarse porque le queda poco tiempo, sabe que le queda poco tiempo, y bueno, eso es algo que va a hacer que tenga mayor ira de la que ya ha tenido. Después veamos el versículo 17 del mismo capítulo 12, donde dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, la bestia tiene que comenzar ya, el dragón tiene que comenzar ya su último plan, ya. Tiene que ir a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, contra todos los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo les he estado repitiendo que Satanás odia en general a la humanidad, porque la humanidad dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso lo vamos a ver en una serie que también les estoy preparando, primeramente Dios. Todavía no está lista, pero más adelante la podré compartir con ustedes. Pero en sí, él odia a la humanidad. Pero en esta época que vamos a ver aquí ya del tiempo donde se manifiesta la bestia, en esta época vamos a ver que su plan va a ser mayormente concentrado contra los hijos de Dios, contra los que guardan los mandamientos de Dios, contra los que guardan el testimonio de Jesucristo, contra la descendencia de la mujer. Recuerda que la mujer es Israel. ¿Y de quiénes son hijos los hijos de Israel? De Abraham. Entonces, recuerda que también Pablo nos enseñó que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ahora somos hijos de Abraham. Entonces, Satanás viene a pues orquestar su plan de odio contra toda la descendencia de Abraham. Y eso incluye al pueblo de Israel, obviamente, y también incluye a la iglesia. Entonces, bueno, vamos a ver, el día de hoy vamos a analizar solamente los 2 primeros capítulos y van a ver que estos son bastante amplios, por eso no quise dar el repaso, y vamos a analizar lo que la palabra de Dios nos está diciendo acerca de esto. Vamos a buscar en la palabra para no divagar de lo que nos está enseñando capítulo 13. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. Quisiera este mismo versículo leerlo en la Biblia, la palabra hispanoamericana. Dice así: vi entonces cómo surgía del mar una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, y en cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un título blasfemo. Me gustaría hacer referencia más bien a esta versión, porque me gusta que dice surgía. Bueno, no es que me guste, es que según el significado está bien traducido. También en la Reina Valera dice subía, está bien, nada más que tal vez podamos entender un poquito más al decir surgía. Pero antes de esto, vamos a regresarnos un poco más al capítulo 11, el versículo 7, donde tenemos la primera mención de la bestia, de esta primera bestia. Si ustedes recuerdan, cuando vimos Apocalipsis 11, estuvimos hablando de los 2 testigos y todo lo que pasaba con ellos. Pero los 2 testigos fueron asesinados por alguien. Vean, versículo 7. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Entonces, ¿qué nos dice? La bestia que sube del abismo. Es esta bestia de la misma que nos está hablando Apocalipsis 13. Si nosotros vemos que dice, entonces, vi entonces cómo surgía del mar una bestia. O sea, está hablando de esta misma bestia que sube del abismo. Vamos a dejarlo ahí pendiente y vamos a revisar esta palabra bestia, que también ya la habíamos visto cuando estudiamos el capítulo 11, pero aquí tenemos que profundizar más para ver qué pasa con esta bestia, quién es esta bestia, qué va a hacer esta bestia. Si nos vamos al diccionario Strong, vamos a ver que la palabra bestia viene del griego terion, que significa un animal salvaje, bestia salvaje, y metafóricamente hablando habla de un hombre brutal, bestial, salvaje y feroz. Y en el significado número 3 que tenemos aquí en pantalla, es el que realmente nos compete. Metafóricamente hablando, estamos hablando de un hombre brutal,
espiritualmente es una bestia, y no cualquier bestia, porque la Biblia nos habla de dos tipos de bestias: las bestias que son domesticables, como podría ser una vaca, como podría ser un toro, no sé, pero aquí nos está hablando que no solamente es una bestia, sino que es una bestia salvaje. Y bueno, vamos a ver que nunca la compara con una vaca, por ejemplo, la va a comparar precisamente con animales salvajes. Y esto nos está hablando mucho de cómo va a ser esta bestia. Vamos a regresarnos. Vi entonces cómo surgía del mar. Vamos a hablar de esto. ¿Cómo que surge del mar? Nos decía Apocalipsis 11:7 que es una bestia que sube del abismo. Cuando nos dice que sube del abismo, ya lo estudiamos también, acuérdense de aquellos seres que eran como langostas, que eran como escorpiones todos diabólicos. Bueno, estos seres espiritualmente malvados, recuerdan que los vimos también anteriormente, también surgían del abismo. Esta bestia aparentemente también surge del abismo, sube del abismo, pero no es lo mismo que nos está diciendo aquí en Apocalipsis 13:1. Cuando nos dice que surge del mar, el mar no es ese abismo, pero tampoco es el mar que nosotros conocemos, no es el que se refiere a las muchas aguas, sino que está hablando en sentido espiritual. Vamos a ver una cita que nos puede ayudar. Recuerden que la Biblia se interpreta a sí misma, no podemos divagar, tenemos que buscar en la misma palabra de Dios a qué se refiere. Y también, si la Biblia no lo menciona, es porque también el Señor no quería que profundizáramos en esto. Pero miren que sí menciona algo acerca del mar. Isaías 17, vamos a leer del capítulo 12 y 13 vamos a leer. Dice así: ¡ay! Multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Entonces, cuando la palabra nos está diciendo que esta bestia surge del mar, tenemos que entenderlo en sentido figurado, no en sentido literal. Nos está diciendo Isaías 17 que muchos pueblos o muchas naciones o una multitud de personas hacen ruido como un mar, como el estruendo de un mar, como muchas aguas. Entonces, cuando la palabra de Dios nos está diciendo que esta bestia surge del mar, nos está diciendo que va a surgir de mucha gente. ¿A qué me refiero? Cuando vemos mucha gente aglomerada en un lugar, es porque esa gente tiene un mismo propósito. Por ejemplo, si hay un mitin y vemos que hay muchas personas, ¿por qué están esas muchas personas? Porque están protestando por algo. Si están yendo a un concierto muchísimas personas, ¿por qué? Porque todos quieren escuchar al mismo cantante, al mismo artista. Todos quieren ver el mismo espectáculo. Mira que dice Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Entonces, cuando dice que los impíos son como el mar en tempestad, es de este mar en tempestad que nos está hablando Apocalipsis 13, de este mar, de estas aguas que arrojan cieno y lodo. Entre una de esas cosas que van a arrojar va a ser a la misma bestia. ¿De dónde va a surgir la bestia? De este mismo pueblo. Va a surgir, pero para que me entiendan un poquito más, va a surgir de un sistema. La bestia va a estar saliendo del mar, y el mar es esa gente. ¿Pero a qué se refiere? Que va a salir de este sistema que ya se está preparando para recibir a la bestia. Es como los gobernantes, cuando dicen, por ejemplo, la Constitución mexicana dice que para que alguien sea presidente tiene que ser mexicano, no puede ser extranjero. Algo así. Para que alguien sea la bestia de este mundo, tiene que surgir de él sistema de este mundo. Cuando dice que surge del abismo, está diciendo que va a tener todas esas influencias satánicas. Pero cuando nos está diciendo que surge del mar, nos está diciendo que es un ser humano. Lo vamos a constatar después. Entonces esa bestia surge de la mayoría. ¿Y qué vemos en esta mayoría?
no vemos violencias, no vemos hurtos, asesinatos, perversiones, depravaciones, libertinaje. Bueno, de todo esto que ya vemos hoy en día y que la mayoría de la gente ya está aceptándolo, que ya se está convirtiendo en todo un sistema en este mundo, de ahí, de ese mar, va a surgir la bestia. Vayamos a analizar la siguiente parte. Dice: vi entonces cómo surgía del mar una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, y en cada cuerno tenía una diadema. ¿No se les hace algo conocido esta parte? Esto ya lo estudiamos en Apocalipsis 12:3. Miren, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Norma nos decía en el tema, hay una gran señal, que es la señal de la mujer, que Dios, que va a dar a luz un varón. Esta señal o el milagro más grande es que iba a venir el Mesías. Pero aquí nos está diciendo en el versículo 3 otra señal, o sea, no la gran señal. Va a haber manifestaciones, milagros para la gente que no recibe al Mesías. Ellos van a tener otras señales, otras cosas que les mueven, otras cosas con las cuales dirigen sus vidas. Pero aquí, bueno, este es un paréntesis que quise mencionar porque Normita lo dijo en clase y me pareció muy interesante. Ahora, en el versículo 1 de Apocalipsis 13 nos está diciendo que vio una bestia. No les voy a quitar de pantalla 12:3, pero les voy a leer 13:1 para que lo comparen. Dice: vio entonces cómo surgía del mar una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, y en cada cuerno una diadema. ¿Se nota la similitud? Bueno, se los voy a poner en otra diapositiva. Miren, el dragón, como lo vimos en Apocalipsis 12:3, el dragón comienza diciendo que él tiene 7 cabezas. Les puse una flechita ahí porque la bestia también tiene 7 cabezas, pero no comienza con esto. Después nos dice el dragón que tiene 10 cuernos, y es con estos 10 cuernos con los que inicia la descripción de la bestia. Y aquí es donde encontramos una diferencia, pero realmente está muy parecida, ¿no? La diferencia es que el dragón tiene las coronas en sus cabezas, mientras que la bestia tiene las coronas en sus cuernos. De tal forma que entonces el dragón tiene 7 coronas y la bestia tiene 10 coronas, porque es en cada cuerno. Y no es porque tenga mayor poder la bestia. Ahorita vamos a ver. Pero esto que estamos viendo, primeramente nos está hablando de que la bestia es imagen del dragón. El dragón puso su imagen en la bestia, y aquí vemos la primera imitación, la primera falsificación. Si ustedes recuerdan, en Génesis, la palabra de Dios nos dice que puso en el hombre, en el varón, y en la mujer, o en la varona, dice en la versión Reina Valera, puso su imagen y su semejanza. Y aquí, él, obviamente este ser humano, no lo está creando la bestia, pero sí está poniendo, ya que fue creado, está poniendo su imagen. A ver, yo te voy a dar algo que se parece a mí. Y entonces le da 10 cuernos, 7 cabezas y diademas, como él tiene cuernos, cabezas y diademas. Entonces eso es lo que le da a la bestia, el dragón le da a la bestia. Regresemos un poco, pero ¿por qué? Primeramente vemos que el dragón comienza diciendo que él tiene 7 cabezas. Todo tiene una razón de ser, mientras que la bestia empieza diciendo que tiene 10 cuernos. Bueno, pues porque aquí nos está hablando que Satanás busca tener toda esa autoridad, y sí que tiene poder, que va a dárselo a alguien. Recuerden que ya vimos esto, los cuernos hablan de poder, y al hablar del número 10 está hablando de que le va a dar su poder a alguien, y ese alguien aquí está, la bestia, que va a surgir de la multitud. Pero también algo que dice que surge del mar,
también va a surgir de este sistema político. Por el momento ahorita tiene la autoridad en la tierra. El sistema que tenemos ahorita en este mundo es totalmente diabólico. Entonces, ¿quién tiene la autoridad sobre la gente de este sistema, sobre este mundo? El dragón. Y entonces esto va a ser una semejanza que él va a compartir o que él le va a dar a la bestia. Pero ahora aquí es importante esta diferencia entre las diademas en sus 7 cabezas y las diademas en los 10 cuernos. Quiere decir que el reinado del dragón está en sus 7 cabezas, en esa autoridad que ejerce sobre este sistema de este mundo, mientras que el reinado de la bestia está en ese poder que ella desea recibir. Recuerden que para que alguien quiera ser la bestia o quiera ser utilizado por Satanás, pues tiene que tener hambre y deseo de poder, de un poder malvado. Hoy mucha gente está gustándole, está como muy de moda todo eso de leer cartas, todo eso de hablar con muertos, todo eso. ¿Por qué? Porque la gente está deseosa de poder, y eso es lo que Satanás promete dar a quienes le sigan. Vamos a verlo ahorita más adelante, pero bueno, vamos a avanzar. Pues ya tengo que avanzar las siguientes características para que podamos profundizar más en esto. La última parte del versículo 1 del capítulo 13 dice: y en cada cabeza un título blasfemo. Y aquí hay algo importante. En cada una de las cabezas, porque esta bestia tenía 7 cabezas, igual que el dragón, pero en cada una de estas cabezas tenía un título blasfemo. ¿Y cómo que un título blasfemo? ¿Cómo? ¿A qué se refiere la palabra de Dios al decir que en cada cabeza tienen título blasfemo? Si nosotros vemos este mismo versículo en Palabra de Dios para Todos, fíjense cómo lo explica. Y en cada cabeza tenía escrito un nombre que insultaba a Dios. Está más fácil así. Cuando dice un título blasfemo, ¿qué es un título? Cuando hacemos una tarea en la escuela, por ejemplo, pónganle el título, nos decía el maestro, ¿no? O la maestra. Pues tenemos que ponerle el título del tema del que estábamos hablando. Quiere decir que estas cabezas tienen así como algo que inicia todo lo que están haciendo o todo lo que van a hacer. ¿Y cuál es el título? Un insulto a Dios. Un insulto a Dios. Y para esto tenemos muchos ejemplos en la Biblia y ejemplos no bíblicos también, de los cuales quiero mencionarles solo algunos. Miren, los que encabezan ese reino tienen nombres blasfemos, es lo que nos está diciendo. Los que encabezan el reino de la bestia. Vamos a poner ejemplos. ¿Esto qué quiere decir? Gente, acuérdense que estamos hablando de gente con poder, gente con cierta autoridad, porque eso es lo que tiene la bestia, poder, autoridad, pero no de sí misma, sino de parte del dragón. El dragón le da poder y autoridad a la bestia, pero aparte la bestia toma títulos blasfemos, nombres que insultan a Dios. Vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. Hay unas personas que se pusieron nombres o se autonombraron de cierta manera que insultaba el nombre de Dios. Por ejemplo, en la Biblia tenemos a Nabucodonosor. Si nosotros leemos todo el capítulo de Daniel 4, nos vamos a dar cuenta por qué. Pero vamos a leer específicamente los versículos 29 y 30. Dice así: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Vean, esto es algo que él se estaba autonombrando. Él estaba diciendo que él tenía su fuerza, su poder y su majestad. O sea, él era majestuoso y poderoso. Esto es un nombre que insulta a Dios. Es un nombre blasfemo. Otro ejemplo, el príncipe de Tiro. Leemos ahí en Ezequiel 28:2 lo que dice así: hijo de hombre. Esta es una profecía que el profeta Ezequiel recibe. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios. Ya vean, ahí está el insulto. Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios.
Bueno, después ya viene todo lo demás que le dice, por tanto, y te va a pasar todo esto. Pero vean cómo fue el nombre blasfemo que él dice, yo soy un Dios. Esto es un insulto para Dios. Bueno, otro ejemplo. Herodes I, Herodes el Grande. Lo vamos a ver allí en Hechos, en el capítulo 12 del 20 al 23. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Vean qué cosa tan tremenda. Él no se puso, aunque se sentía Dios, él no se puso aquí en esta cita ese título, pero cuando él empieza a hablar, la gente idólatra empieza a gritarle, no, esta es voz de Dios, no es voz de cualquier hombre, es una voz de Dios. Y entonces dice que como él no los calló para decirle, cállense, yo soy un simple hombre, yo no soy Dios. O sea, él no negó lo que el pueblo estaba diciendo. Dice que al momento el Señor le hiere y le salen, lo comen los gusanos. Bueno, esto es con versículos bíblicos. Ahora, en la historia, y bueno, también esto viene en la Biblia, en la historia encontramos a un hombre del cual ya hablamos, por eso no voy a leer esta cita, Antíoco IV Epífanes. ¿Se acuerdan de este hombre del que profetiza Daniel? El anticristo o la bestia del Antiguo Testamento. Esto que se cumplió al pie de la letra como la profecía de Daniel decía. Daniel 11, 36 y 37, no lo voy a leer, pero recuerden cómo él también dice que hablaba grandes cosas contra el Altísimo, que era un cuerno pequeño que él se le daba boca de hombre, que hablaba grandes cosas contra el Altísimo. Y también se quiso cambiar los tiempos, se sentó en el trono de Dios y bueno, esto fue un insulto para Dios. Otro, los emperadores romanos, en especial Domiciano y Nerón. Estos hombres eran perversos. Fíjense que estos querían que se les saludaran como si fueran dioses. Querían que la gente se inclinara. Uno quería ser llamado, por ejemplo, Nerón quiso ser llamado como el Salvador, como el Redentor. Y bueno, tenemos muchos ejemplos, y bueno, me voy a terminar con Hitler. Hitler creía que él podía salvar a su raza, como un estilo Mesías, asesinando a muchísima gente. Son gente depravada, Todos estos que hemos visto también son gente asesina, son gente perversa, que como se sienten dioses, quieren hacer con los demás lo que ellos quieren. Ahora vamos a avanzar al capítulo 2 y sigamos hablando de esta bestia. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vamos a tener que ver una cita paralela y vamos a tener que, pareciera salir de tema, pero no vamos a llegar al mismo punto. En el versículo 1 nos habla de cómo se parece esta bestia, pero estamos hablando de su parecido espiritual a Satanás, a su padre. Recuerden cuando nuestro Señor Jesús le dice a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque si fueran hijos de Dios, a Dios se parecerían, ¿no? Y también él les dice, porque las obras de su padre hacen. Bueno, a esto es a lo que hablamos, de esta similitud que tiene la bestia. Es como si estuviéramos viendo al mismísimo diablo, porque es toda su imagen. Es como si dijéramos, es igualito a su padre, cuando nos está diciendo que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y coronas. Es como si dijeras, ay, este chamaco salió igualito a su padre. Bueno, en sentido espiritual eso es lo que significa, pero ya después nos empieza a dar como que rasgos más particulares acerca de esta bestia. Ya nos empieza a decir a qué se parece, porque recuerden que todo esto lo vio Juan. Juan es el que está diciendo, bueno, pues noté esto, noté que era igualito a su padre. Pero ya viéndolo como que más particularmente, esto fue lo que encontré.
Y bueno, hay una cita en la palabra de Dios, ahí en el libro de Daniel, que pareciera que o más bien que es una cita paralela a esto. Y es por eso que es necesario que hagamos una pausa, porque tenemos que consultar ese texto paralelo para poder comprender a qué se refiere la Biblia, o a qué se refiere Apocalipsis 13:2, con que parece leopardo, oso y león. Tenemos que entender por qué, a qué se refiere. Recuerden que todo esto tiene un significado espiritual. Está hablando en sentido figurado. Para eso tenemos que ir a Daniel capítulo 7 a partir del versículo 1. De hecho vamos a avanzar varios versículos y nos vamos a detener un poquito en la explicación de Daniel. Antes de leer Daniel 7:1, quiero decirles que si ustedes buscan en el libro de Daniel, en el capítulo 2, se van a encontrar con que Nabucodonosor tuvo un sueño. No voy a leer porque es más fácil que tengan ustedes estén familiarizadas con el sueño de Nabucodonosor, y al momento que leemos Daniel 7 está hablando de esa misma visión, aunque con otras figuras. ¿Se acuerdan ustedes que José el soñador interpreta el sueño del faraón? Y el faraón dice que tuvo dos sueños. Dice, primero soñé esto, y luego soñé primero lo de unas vacas y luego lo de unas espigas. Entonces José le dice, el sueño es el mismo, la visión es la misma. Pues aquí pasa lo mismo. Nabucodonosor tuvo un sueño que fue interpretado para gloria de Dios por Daniel, y Daniel mismo dice que él no es el sabio sino Dios. Pero Daniel interpreta este sueño y él explica. Muchos años después, ya habla de Belsasar, que es hijo de Nabucodonosor. Daniel tiene visiones en sueños también, y estas mismas visiones tienen el mismo significado que el sueño de Nabucodonosor. Esto nada más quiero decírselos porque vamos a hacer un comparativo entre el sueño de Nabucodonosor y la visión de Daniel. Es necesario que lo hagamos porque después lo vamos a comparar con Apocalipsis 13. A ver, por eso no quise tardarme en el resumen para poderme tardar aquí. Entonces vamos a ver. Daniel 7 a partir del 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahora aquí necesitamos hacer una pausa. Dice aquí, yo vi en sueños y lo escribí. Hay mucha gente que dice que el libro de Daniel fue escrito muchos años después. Daniel nos está diciendo, no fue así. Inmediatamente que Daniel tuvo el sueño, él escribe el sueño. Así que lo tenemos fielmente desde el que tuvo el sueño, el libro de Daniel. Ahora él dice que ve cómo 4 vientos del cielo pelean o combaten en el gran mar. ¿Qué son estos 4 vientos? Si nosotros encontramos que la palabra viento, que viene del hebreo ruach, ¿se acuerdan de esto? Ya lo hemos visto. No solamente se refiere al aire, sino se refiere a espíritus. Y aquí podemos entender por lo que viene después, que cuando dice que están peleando los 4 vientos, podríamos referir a una batalla espiritual que está pasando arriba en el cielo. Una batalla por lo que está por venir. ¿Se acuerdan que nos dijo la palabra de Dios allá en Apocalipsis que hubo una gran batalla? Miguel y sus ángeles combatían contra el dragón y sus ángeles, y están combatiendo de todas partes. Cuando dice 4 vientos se está refiriendo a norte, sur, este y oeste. O sea que nos está refiriendo que por todos lados había una batalla, pero en el cielo. O sea que nos está hablando que antes de que comience esto había una batalla. ¿Ya ven cómo es el texto paralelo? Esto fue Apocalipsis 12. Sigamos leyendo. Y 4 bestias grandes diferentes, una de la otra, subían del mar. Aquí nos habla de 4, Apocalipsis nos habla de una. Tiene una razón de ser. 4. La primera era como león
y tenía alas de águila. ¿Se acuerdan que Apocalipsis 13, se los leo yo y ustedes lo comparan? Dice, vi una bestia que era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Aquí entonces vemos que se parecen. Sí se parecen. Esta cuarta bestia se parece a la primera bestia que vio Daniel. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada de los suelos y se puso, ahí está, o sea, se puso sobre sus pies, o derecha sobre sus pies, de manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Ahora, ¿qué significa esto? Nabucodonosor tuvo un sueño donde había una estatua, él la ve como una cabeza de oro. Esta es la primera bestia, cabeza de oro. Aquí dice león, como el rey de la selva, león. Y aparte no solamente el león es feroz, es rápido, caza a su presa, pero aparte tenía alas de águila, que las alas de águila hace a las águilas veloces. O sea que esta bestia creció rápidamente y se convirtió en rey rápidamente. ¿Y quién es esta bestia? Según nos lo dice el propio Daniel, pues el mismo Nabucodonosor, o sea, Babilonia. Cuando dice, esta cabeza eres tú, oh rey, y después de ti, ¿se acuerdan de esto? Ustedes consúltenlo en Daniel 2. Yo no lo voy a hacer porque no me daría tiempo de consultar las dos profecías, pero aquí se las estoy comparando. Le dice que él ve una bestia que es como león con alas de águila. Y Nabucodonosor dice que había una cabeza de oro. Este reino es igual a Babilonia. ¿Por qué? Porque nosotros, si buscamos en el mapa cuál fue el imperio babilónico, vamos a encontrar que el imperio babilónico, que fue el que conquistó a Jerusalén, aquí lo tenemos en la flechita. Conquistó a Tiro, a Sidón, todo esto era parte de Babilonia. Tenía aquí sus fronteras. Era un imperio, por eso se conocía como imperio, porque recuerden que un imperio está formado por un territorio amplio, por varias naciones que han sido conquistadas. Sigamos leyendo, versículo 5 de Daniel 7. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho, levántate y devora mucha carne. Bueno, les voy a leer nuevamente Apocalipsis 13, 2, sin cambiar esta diapositiva. Y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso. ¿Ya vieron? Entonces la segunda bestia de Daniel se parece a la bestia de Apocalipsis. Ahorita voy a concluir, no se preocupen. Por eso estoy yendo despacito. Vamos a hacer una comparación otra vez entre Daniel 2 y Daniel 7. Nos dice Daniel 7 que era semejante a un oso y que incluso en su boca tenía 3 costillas. Esto es porque conquistó 3 cosas conquistó. Y cuando dice que tenía un lado más alzado que el otro, está hablando de 2 reinos juntos, pero uno más poderoso que otro. Ahorita les digo, estos 2 reinos eran los medos y los persas. Por eso, en la estatua de Nabucodonosor, él la ve como el tronco de plata y los 2 brazos de los 2 reinos. Todo tiene una razón de ser, la verdad es que es sorprendente la palabra de Dios. Bueno, vamos al mapa. El imperio medo-persa, ¿se acuerdan ustedes lo que había conquistado Babilonia? Babilonia llegaba hasta aquí, y hasta aquí, y un poquito por acá. Bueno, pues vean qué dimensiones fueron las que conquistó el imperio medo-persa. Estas 3 costillas que tenían el imperio medo-persa en su boca, este oso, se refiere a, pues obviamente a Babilonia, que era aquí, ¿no? Todo esto era el imperio babilónico. También Asiria era un gran territorio, y esto fue lo que conquistó Asiria, que incluye Lidia, aquí, y a Egipto, que también en aquel entonces era un imperio grande. Pero vean de qué forma creció el territorio. Vean este avance de un imperio babilónico que estaba por aquí así,
y a un imperio medo-persa que crece a pues casi 3 veces, ¿no? 3 veces más de lo que era el territorio babilónico, y que Babilonia ya era un imperio muy, muy glorioso. Continuemos. Dice en el versículo 6: Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Bueno, no puedo detenerme a explicar lo de las 4 alas y todo esto, porque me tardaría mucho más, porque lo que quiero llegar es más bien a Apocalipsis. Aquí tendríamos que hablar un poco de historia para llegar a Antíoco, pero yo quiero comparar Daniel 7 para llegar a Apocalipsis. Bueno, si yo les vuelvo a leer otra vez, discúlpenme que sea repetitiva, pero es necesario. Apocalipsis 13:2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Entonces, la tercera bestia que vio Daniel es semejante a la primera bestia, a la primera bestia de Apocalipsis. Entonces, qué curioso que estas 3 bestias tengan similitud con la bestia de Apocalipsis. Dice el 6: Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en su espalda, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Vamos a comparar Daniel 2 con Daniel 7. Esta siguiente en la estatua, abajito del tronco, que era de plata, que ya vimos que eran los medos y los persas, vemos que viene la parte de la cintura y un poquito arriba de los muslos de bronce. Y en Daniel 7 nos dice que es un leopardo que tiene alas y que tiene 4 cabezas. Bueno, pero en sí el leopardo, y nos está representando a Grecia. Bueno, Grecia estaba dividido después se dividió por 4 grandes personajes, por eso las 4 cabezas. Y cuando vemos en el territorio qué es lo que abarca Grecia, vemos que igual se quedó con Egipto, se queda con Asiria, incluso llega más casi a la India. Abarca un poquito más para abajo y abarca un poquito más para arriba para lo que conocemos, pues, o lo que queda después como Grecia. Sube un poco más. Realmente no hay tanta diferencia entre los medos y los persas con los griegos. Pero bueno, sigamos en el capítulo 7. Dice así: Después de esto miraba yo en visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y vemos otra vez esa similitud. Otra vez, espantosa en gran manera, con 10 cuernos, igual que si nosotros recordamos que la de Apocalipsis tiene 10 cuernos. Esa bestia es muy similar también a la bestia de Daniel. 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Vamos antes de avanzar, a comparar Daniel 2 con Daniel 7. Dice que en la estatua eran unas piernas de hierro, y es Roma, pero luego dice que también los pies ya estaban mezclados con barro. Roma dividida. Roma fue un gran imperio, pero realmente fue muy inestable. Aquí está. Y cuando nosotros vemos esta bestia, dice que estaba espantosa en gran manera. Podríamos compararla con la bestia de Apocalipsis 13, que realmente es espantoso que alguien tenga tantas cabezas, que tenga cabeza de león, que tenga garras de oso, que tenga cuerpo de leopardo. Realmente está de dar miedo, está de dar miedo, porque no es ni una cosa ni otra, es todo. Esta bestia, si ustedes se ponen a analizar, esta bestia de Apocalipsis, junto las características de las 3 bestias anteriores. Daniel no dice cómo era esa bestia, solamente dice que era espantosa en gran manera.
y podemos compararla con Apocalipsis, que realmente es espantosa en gran manera. Obviamente les repito que lo de Daniel 7 tendríamos que estudiar la historia porque ya se cumplió. Vean, es que realmente es impactante, porque si ustedes se fijan, el imperio griego llegó aquí, donde tenemos aquí en este mapa, donde dice Grecia, un poquito de Macedonia para acá, obviamente todo Turquía, todo Armenia, todo esto sí lo tenía el imperio griego, Siria, lo que era Jerusalén, lo que fue antes el imperio babilónico, y tenía a Egipto hasta aquí. Pero vean con qué monstruosidad creció el imperio romano. Realmente espantosa en gran manera. Agarró lo que fue España, gran parte de Europa, bueno, tenemos también gran parte de África que la tenían dominada, también parte de Asia, incluso esta isla, Britania, y todo esto era Roma. Sí que era espantosa. ¿Y saben también en qué era espantosa? En su sistema de castigos que ponían. También se convirtió en algo espantoso. De hecho, hay un dato importante. Roma no fue conquistado por nadie. Roma se debilitó por sí mismo. Por eso decía que pies de hierro mezclados con barro. Pero esto quiere decir que latentemente Roma quedó despierto. Nosotros sabemos que hoy en día Roma, aunque solamente estamos hablando que se encuentra aquí, en una parte de Italia, sigue teniendo espantosamente un dominio casi sobre todo el mundo. Y esto lo hablo religiosamente. Vamos a seguir leyendo. Daniel, versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, que es lo que ya explicamos. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera y que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraban y desmenuzaban, y las obras hollaban con sus pies. Esto fue lo que hizo Roma con la gente. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante de la cual había caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Esto recuerden que se refiere a Antíoco IV Epífanes. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aquí ya nos está hablando ya de cosas de las cuales también Juan vio. Satanás va a hacer lo que quiera y le va a dar poder a su bestia, esta bestia que es realmente espantosa, que desmenuza, que pisa, que humilla, que mata a los santos, y esta bestia va a hacer lo que quiera. Y se les dio, dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Aquí es increíble que diga esto la palabra de Dios. ¿Cómo que los vence? Pues sí los vence, pero aquí en la tierra. Quiere decir que les puede quitar la vida, que los puede limitar de muchas cosas, los puede perseguir, les puede quitar su libertad, pero porque Dios así lo permite. Pero dice, tiene un límite. Sí lo puedes hacer, pero hasta que venga el anciano de días, que obviamente es Dios, y se le dio juicio a los santos del Altísimo. Y entonces los santos recibirán el reino. Y ahí se verá realmente quién vence a quién. Los santos vencen a Satanás al recibir el reino, ese reino que tanto él ambiciona. 23. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Recuerden que ya dijimos que era Roma. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Bueno, tenemos esta similitud de los 10 cuernos, que nos está hablando de 10 reyes, y recuerden que esta bestia de Apocalipsis pues sale de esos 10 reyes. Esta bestia del Apocalipsis tiene estos 10 cuernos en señal de que ha avanzado como Roma,
que avanzó y tomó el territorio de los babilónicos, después de los medos y los persas, después de Grecia, y se quedó con eso y ahí lo hizo más grande aún. Quiere decir que representaba todo ese poder junto. Y aquí lo que nos está diciendo es que esta bestia va a tener ese poder de esos 10 cuernos. Va a ser la bestia. Esta bestia es el cuerno pequeño de la cual nos habla Daniel 7, que surge de estos 10 cuernos, de estos 10 poderes, que surge del mar. Acuérdense de este sistema mundano que tiene autoridad Satanás sobre él. 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Aquí vemos sus nombres blasfemos. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Qué sorprendente, hermanas, porque nos está hablando nuevamente de estos 42 meses, de los cuales Apocalipsis ya nos había dicho que iban a pasar 42 meses de sufrimiento y que su tiempo iba a ser limitado. Esto es muy sorprendente que la palabra de Dios nos diga eso, porque va a ser sufrimiento, pero dice la palabra de Dios que si no fueran acortados los tiempos nadie se salvaría. Pero Dios tiene tanto amor por sus hijos, por esta creación que él hizo, que quiere acortar los tiempos. Es impresionante. Miren, vamos a leer Mateo 24:15. Dice: por tanto, cuando vean la abominación de la desolación que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda. Bueno, ahí después dice: huyan, el que estaba en la azotea no baje. Y bueno, ¿por qué quiero leerles Mateo 24:15? Porque muchos dicen, bueno, la profecía de Daniel ya se cumplió, y lo sabemos que sí, pero también sabemos que tendrá un doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús lo está diciendo. Vamos a ver la abominación desoladora, y cuando se vea, se sabrá que la profecía de Daniel nuevamente se va a cumplir. Se cumplió, ustedes saben, al pie de la letra con Antíoco IV, y efectivamente solo fueron 3 años y medio lo que este hombre hizo, lo que quiso con los judíos, hasta que sale en esta familia de los macabeos, y bueno, por la mano de Dios, porque ni siquiera por ellos logran vencer a Antíoco, que realmente Antíoco lo mata una enfermedad. Por eso les digo, por la mano de Dios, la familia de los macabeos es que pueden nuevamente pues ser libres de esta opresión de Antíoco IV. Y aquí nos está diciendo en Mateo 15 que esto va a volver a pasar, porque recuerden que cuando Jesús viene, pues eso ya era historia, ya la gente ya sabía lo que había pasado con este hombre perverso. Pero cuando nuestro Señor Jesús nos advierte que pongamos atención porque va a volver a pasar, entonces nos está hablando de este hombre llamado la bestia. Después vamos a ver qué otros nombres tiene, eso no lo vamos a ver hoy, porque esto ya nos dio muchísima información, la cual tenemos que digerir poco a poco en nuestra cabeza. Voy a regresar a Apocalipsis 13 para terminar con el capítulo 2, que es el que estamos estudiando. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Aquí la tenemos. Es la misma. El cuerno pequeño, del cual nos dice Daniel 7, es igual a esta primera bestia. De Apocalipsis, no de Daniel, de Apocalipsis. Vean realmente cómo, imagínense si esto existiera, o sea, si este animal híbrido existiera, ¿cómo sería si tuviera la velocidad de un leopardo, la fiereza de un león, la fuerza desgarradora de un oso? ¿Cómo sería? Espantosa. Incluso nos dice Daniel que el león tenía alas de águilas, o sea, la velocidad de un águila. Realmente es espantoso el pensar que esto nos está hablando del carácter. Ahorita vamos a resumirlo. Esto nos está hablando del carácter de este hombre perverso. Ya casi terminamos. Vamos a ver la última parte del capítulo, del versículo 2. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y para que podamos entender de dónde viene esta bestia, que ya nos dijo Apocalipsis 11, que surge del abismo. Y esto de que nos está diciendo, pues que surge de toda esta maldad, todo como si dijéramos, ¿se acuerdan ustedes cuando Judas, para poder traicionar a nuestro Señor Jesús, qué fue necesario?
Bueno, obviamente él no tenía un corazón que amara a Dios. Obviamente él nunca amó a Dios, él amó las riquezas. Pero después, como amó más a las riquezas, fue necesario algo que lo convenciera de traicionar a Jesús. Él fue instrumento del diablo. Y cuando dice que nuestro Señor Jesús le dice, pues ya, lo que tengas que hacer, hazlo, dice que entonces entró en él Satanás. Está hablando de que lo poseyó. Entró en él Satanás para que entonces ya no tuviera dominio Judas de lo que él estaba haciendo, sino totalmente Satanás, como una marioneta. Bueno, pues aquí nos está diciendo que el dragón va a darle su poder a la bestia. Pero esto no es de a gratis, hermana. Nada, todo tiene un costo. Y más hablando de Satanás. Satanás no te da nada de a gratis. Todo tienes que pagar un precio para recibir algún regalo, entre comillas, del diablo. Vamos a tratar de entender un poco esto. Nos dice Apocalipsis 11:7 que sube del abismo, como si demonios estuvieran aquí nuevamente controlando a esta persona llamada bestia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 8 y 9 dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, aquel pecador, aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios milagrosos. Esto nos está diciendo lo mismo que nos dijo Apocalipsis 13:2. El dragón le da poder y autoridad a la bestia. Esta bestia, o sea, un inicuo, un hombre salvaje, esta bestia viene, por eso es advenimiento, o sea, venir, viene por obra de Satanás. Qué cosa tan tremenda. Satanás le va a dar poder, trono y autoridad, pero les repito, Satanás no da nada de a gratis, nada. Hay que pagar un precio y un precio muy alto. La Biblia nos dice en Lucas 4 que solo hay una forma en la que Satanás delegue este poder y esta autoridad en alguien. Y esto lo vemos en la tentación de Jesús. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Esto es lo que va a desplegar Satanás en los ojos de la bestia. Mira, yo tengo todos los reinos del mundo. 6. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Esta fue la tentación que Satanás le puso a nuestro Señor Jesús. ¿Sabemos lo que pasó? Pero esta misma tentación es la que va a poner sobre la bestia. Pero aquí está el precio. Te lo voy a dar, pero si tú me adoras. Solo hay una forma en la que Satanás delegue tanta autoridad y poder a alguien. Es que ese alguien le adore, se postre y le dé la adoración que tanto ha deseado desde el principio de los tiempos. Desde antes de la fundación del mundo, Satanás ha querido que se le postren y se le adoren, como lo dice la profecía de Isaías, la profecía de Ezequiel, que él quería estar en el lugar de Dios. ¿Qué nos toca a nosotras, hermanas? Lo que hizo nuestro Señor Jesús. Jesús le respondió: las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Esto es lo que nos toca a nosotros. Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Responder como el Señor Jesucristo. Porque fíjense que el precio por nuestra salvación no lo tuvimos que pagar nosotros, lo pagó Él. Pero aquí Satanás te da las cosas y te cobra muy caro. Porque al momento que tú adoras a Satanás, tienes muerte eterna. El precio es muy alto. Yo creo que nadie en sus 5 sentidos quisiera pagar algo así. Pero la gente carece de sabiduría por no leer la palabra de Dios. Y por eso dicen, pues si me vas a dar vida solamente hay una. Entonces si tú me vas a dar poder, autoridad y vemos tantos gobernantes deseosos de poder, pero tienen que hacer algo. Realmente, si ustedes investigaran, bueno, no es porque las mande a investigar, sino que es solo un comentario. ¿Qué clase de ritos y qué clase de obras satánicas hacen todos aquellos famosos por conseguir más fama y más poder? Se sorprenderían. Hacen una cosa tremenda
y ellos saben que tal cual están adorando a Satanás. Bueno, algunos lo saben, algunos no, pero hacen pactos, incluso dicen ahí, hizo pacto con el diablo para ser famoso. Bueno, pues esto lamentablemente es cierto. Y Satanás da poder, da autoridad, pero siempre y cuando te postres y te adores, y le adores. Y lo mismo va a ser con la bestia no es la excepción. La bestia tiene que adorar a Satanás, pero le va a dar la máxima autoridad y el máximo poder a este ser tan malvado, este hombre tan inicuo. Bueno, pues vamos a hacer un resumen de lo que vimos hoy para que nos quede claro. Hoy hablamos del origen de la primera bestia. Vimos que surge de un sistema mundano. De ahí surge. Apocalipsis 13:1. Surge también de un reino poderoso, ¿se acuerdan? Los 10 cuernos, y de uno de esos cuernos, él es. De un reino poderoso, Daniel 7:24. Y también nos dice la Biblia que surge de Satanás, o del abismo también nos dice Apocalipsis 11, no se las puse aquí, pero también del abismo. Pero bueno, de Satanás, Apocalipsis 13:2 y 2 de Tesalonicenses 2:8 y 9. En resumen, esto es lo que vimos. ¿De dónde viene esta bestia? De un sistema mundano, obviamente de un reino poderoso y directamente del diablo. Siguiente resumen. Vamos, ¿qué carácter tiene esa bestia? ¿Qué carácter? Según lo que acabamos de estudiar hoy, es un inicuo, que quiere decir que no tiene moral. Es un impío, es un hombre injusto. Esto, 2 de Tesalonicenses 2:8 y 9. También se comporta como un animal salvaje, según nos dice Apocalipsis 11:7 y Apocalipsis 13:1 y 2. También es un hombre blasfemo. Apocalipsis 13:1, Daniel 7:25. Nos dice que también será un hombre que querrá ser un conquistador y destructor, y que sí será, sí será conquistador y destructor. Daniel 7:7, Daniel 7:19 y 7:23. Cuando nos dice que es espantosa, es porque es espantosamente fuerte, es espantosamente cruel y es espantosamente despiadado. Daniel 7:7 y 19. Es arrogante, se cree más que Dios. Daniel 7:8, 20 y 25. Y por último, sabemos que odia a los que no son de Dios. Daniel 7:21. Según lo que acabamos de estudiar, este es el carácter de la bestia, así de espantosa. Aún no hemos terminado con la primera bestia, pero hasta aquí lo vamos a dejar, hermanas. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Padre, gracias te damos una vez más, Señor, porque solamente tú puedes ayudarnos a comprender tu palabra. No queremos, Señor, buscar en libros ajenos que no sea tu palabra para poder comprender lo que tú nos quieres enseñar. Yo sé que, y vuelvo a repetir, tú no quieres espantarnos, tú no quieres que vivamos llenos de miedo, tú solamente quieres que confiemos en ti. Y confiamos en ti, Señor. No tememos a estos poderes malignos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No sabemos los tiempos, no sabemos cuándo se manifestará este inicuo, pero lo que sí sabemos es que tú no has perdido el control de nada, y que tú das permiso de ciertas cosas en tu infinita sabiduría, cosas que no alcanzamos a entender, pero que confiamos plenamente en que tú haces las cosas perfectas. Sabemos que este hombre no procede de ti, sabemos que no es tu voluntad que alguien sea tan malvado, pero sabemos que aunque permites ciertas cosas, todas las cosas nos ayudan a bien a los que te amamos, Padre. Te pido, Señor, por mis hermanas, para que puedan ser llenas del poder del Espíritu Santo y para que no haya en ellas espíritu de temor, sino que haya espíritu de amor, de poder y dominio propio. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, y queremos seguir conociéndote más, estudiando más tu palabra, estudiando más tus pensamientos, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas.